Cuando encontraron la camiseta infantil empapada y rota, colgando de un arbusto de zarzamora al borde del parque viejo de la ermita, Gabriel ya llevaba casi media hora sin moverse. El rocío de la madrugada no logró borrar la sangre seca entre sus dedos, ni las marcas moradas que le cruzaban la espalda, como si alguien hubiera querido borrar su nombre de la tierra a golpes. La madre que lloraba en la puerta del hospital al amanecer, Elisa Barragán, decía que el niño se había perdido, que salió corriendo después de una rabieta, que ella lo buscó como una loca, que no supo más de él. Pero nadie preguntó por qué su blusa tenía una mancha marrón bajo el puño derecho, o por qué sus ojos no temblaban cuando decía «mi hijastro». La policía no encontró testigos. Las cámaras del parque no funcionaban desde el invierno, y el guardia municipal se había dormido escuchando corridos tristes en su coche. Solo un ser se levantó esa noche exacta, un perro viejo llamado Santo, un K9 retirado que una vez sirvió en la frontera sur, olfateando miedo, pólvora y mentiras. Ahora vivía entre las tumbas descuidadas del panteón del barrio. Dormía junto al nicho de un niño sin nombre y gruñía en sueños cuando el viento traía cierto olor amargo. Aquella madrugada, el aire cambió. El olor le llegó como un grito sin voz. Sudor agrio, sangre joven, el miedo húmedo de un niño que sabía que no lo iban a buscar. Santo se levantó con esfuerzo. Su cadera vieja crujió, la oreja que le quedaba tembló, y sin ladrar empezó a caminar. Lo encontró en un claro del parque, donde antes jugaban niños con piñatas en el Día del Santo, y ahora solo crecía el olvido. Gabriel estaba tendido boca abajo, una pierna doblada de forma que no parecía natural, el rostro hundido entre las raíces de un árbol sabino. No lloraba, no hablaba, solo temblaba muy despacio, como un pajarito enfermo que aún no acepta el final. Santo se acercó sin hacer ruido, olfateó la tierra, luego el cuerpo, puso su hocico en la nuca del niño, sintió un latido, bajo, tercamente humano. Entonces el perro hizo algo que no hacía desde que su compañero de patrulla murió. Gimió, no como un animal, sino como un hombre que recuerda. Agarró con los dientes el suéter del niño. Tiró. Gabriel no reaccionó. Tiró de nuevo. Nada. Solo cuando su lengua áspera tocó la mejilla del niño, dejando un surco de saliva y memoria, Gabriel movió una mano. La alzó apenas y la dejó caer sobre el cuello de Santo, como si hubiera esperado exactamente esa piel, ese calor, esa lealtad. A las 5:12 de la mañana, doña Camila, la florista que vivía frente al cementerio, oyó ladridos, bajos, secos, no de alarma, sino de súplica. Abrió la puerta envuelta en su chal con los pies hinchados y el corazón encendido, y lo vio, un perro sucio, viejo, arrastrando a un niño medio muerto envuelto en hojas. «Virgen Santa», murmuró. Y sin más, llamó a Clara Jiménez, la trabajadora social que ya conocía por haber salvado a otra niña meses atrás. Clara llegó antes que la ambulancia. Se agachó sin decir nada. Vio las marcas, los moretones, los dedos ensangrentados y la forma en que el niño, incluso inconsciente, no soltaba el pelo del perro. «¿Quién te hizo esto, pequeño?», susurró. Gabriel no respondió, pero el perro gruñó bajito, como si supiera la respuesta y no tuviera forma humana de pronunciarla. En el hospital, la enfermera Fátima permitió que Santo se quedara en la sala de espera, aunque las normas lo prohibían. «Ese perro no vino a visitar, vino a quedarse», dijo, y así lo hizo, día tras día, noche tras noche, sin comer, sin dormir, solo con los ojos clavados en la puerta de la UCI, esperando que el niño abriera los suyos. Cada vez que Elisa venía, perfumada, arreglada, llorando delante de las cámaras, Santo se ponía tenso, no ladraba, solo se interponía entre ella y la puerta, como si dijera, «ni un paso más». Elisa sonreía con los labios, pero sus ojos eran cuchillos. «Ese perro está enfermo. Deberían sacrificarlo. Ya no sirve para nada». Pero Clara lo miró y respondió con calma. «A veces lo que el mundo cree inútil es lo único que aún sabe la verdad.
Una semana después, Gabriel despertó. No habló, no preguntó, no lloró, solo buscó con la mano. Tocó una oreja peluda y sonrió. Santo, al sentirlo, movió la cola, por primera vez en años. Y en ese cuarto blanco de hospital, donde tantos secretos han muerto, una verdad nació en silencio. La bestia que no olvida es también la que protege. Y la mano del niño no volvió a soltar ese cuello gris. Nunca más. La niebla aún no se había levantado del todo cuando Santo llegó al límite del parque abandonado, ese lugar donde las risas se habían extinguido hacía ya años y solo quedaban columpios oxidados y botellas rotas. El aire olía a tierra húmeda, a metal, a algo más, algo que no era de este mundo, un olor espeso, salado, entre la sangre y el miedo. El perro se detuvo. Su pata herida tembló un poco, pero no se rindió. Olfateó con precisión de memoria vieja. Giró la cabeza hacia el rosal marchito, hacia un banco cubierto de musgo, y entonces lo vio. El cuerpo pequeño de Gabriel yacía entre las raíces retorcidas de un laurel silvestre. Un zapato en un lado, la camiseta rasgada. Una mancha oscura crecía bajo su cabeza. No se movía. Santo no ladró. No era momento de hacer ruido. Era momento de recordar quién había sido. Un K9. Un soldado de 4 patas. Un compañero. Se acercó despacio, como si cada hoja bajo su pata pudiera quebrar la última hebra de vida que sostenía al niño. Olfateó su cuello. Apenas un hilo de aire. Un jadeo corto, como el último suspiro de un sueño que no quiere despertar. Santo lamió la mejilla de Gabriel. Sucia, helada, sin respuesta. Pero el niño hizo algo. Sus dedos se movieron. Apenas un temblor, casi invisible. Y luego, como quien roza un recuerdo, su mano se cerró sobre la oreja del perro. No fuerte, no con miedo, sino con un acto antiguo, el de aferrarse a lo único que aún no te ha traicionado. Tú no eres ella, murmuró Gabriel, sin abrir los ojos. Santo gimió apenas audible. La brisa trajo consigo una voz que no era brisa. «Gabriel, ¿dónde estás, niño desagradecido?» Elisa, la voz de azúcar quemada, de veneno disfrazado de abrazo. Estaba cerca, buscaba, pero no para encontrar, para asegurarse de que estaba muerto. Santo supo, no con palabras, con el olor, con la tensión en sus músculos viejos. Gabriel tembló cuando la oyó. Su cuerpo herido y débil se recogió como un cachorro huérfano. «No, por favor, no más agua, no más frío», susurró. Santo no se movió, solo giró la cabeza hacia el sonido de los pasos. Los ojos opacos, con esa neblina que solo tienen los que ya vieron demasiado, se encendieron como brasas, y esperó. Elisa no lo vio. Pasó a unos metros, fingiendo gritar, fingiendo buscar. «Ay, Dios mío, ¿dónde te has metido, niño maldito? Tu padre estaría avergonzado de ti». Santo gruñó. Bajo, a tierra, como un trueno sordo dentro del pecho. Gabriel se aferró más fuerte. Sus labios sangraban, pero no lloraba. Nunca lloraba delante de ella. Cuando los pasos se alejaron, Santo alzó la vista al cielo, gris, inmóvil, como si el día también se negara a ver. Entonces, como quien toma una decisión que ya había sido tomada, Santo se puso de pie. Se acomodó al lado del niño, deslizó su cuerpo bajo el pequeño torso y empezó a arrastrarlo, despacito, centímetro a centímetro, con el cuello tenso y los dientes firmes en la tela mojada. La vida le dolía, pero el deber pesaba más. El camino hasta la cabaña de doña Camila fue largo, 20 minutos, o tal vez 20 siglos. Al llegar, Santo se desplomó, no por rendirse, por haber cumplido. Gabriel, con la cara contra el pecho del perro, ya no temblaba. No porque no tuviera miedo, sino porque ya no estaba solo. Camila, vieja y ciega de un ojo, salió al oír el roce en la puerta. «¿Quién anda ahí?» El perro gimió, una sola vez. La anciana lo entendió. «Santo, sé qué traes, criatura». Se arrodilló como pudo.
Sus dedos tocaron la piel helada del niño. «Virgen Santa, está vivo, está vivo», llamó a emergencias, a Clara, a todos los que aún tenían alma. Antes de que se lo llevaran, Gabriel alzó los párpados apenas. No miró a la enfermera, no miró a la ambulancia, solo al perro. «Tú sí volviste», murmuró, y Santo solo cerró los ojos. Como quien dice, lo prometí. Cuando la ambulancia arrancó y el polvo cubrió la calle de grava, el perro se quedó en la puerta, solo, viejo, sangrando por la oreja, pero con algo nuevo en su respiración. Paz, no de haber ganado, sino de haber llegado a tiempo, una sola vez, una más, una última. La luz de la mañana entraba apenas por las rendijas de la persiana metálica, filtrándose como suspiros sobre las sábanas grises del hospital. Gabriel no se movía. Su cuerpo pequeño parecía más frágil aún entre los tubos, las agujas y las marcas, que no venían del accidente que Elisa había declarado. Venían de antes, mucho antes, de una oscuridad que no se medía en noches, sino en años de silencio impuesto. Santo estaba allí, sentado frente a la puerta cerrada con la pata vendada por la herida que se hizo escapando de la jaula donde lo amarraron. Nadie supo cómo llegó de vuelta al hospital. Solo sabían que desde que el niño entró, él no se había ido. Elisa llegó tarde. Olía a perfume barato y mentira. Se paró junto a la camilla, con un ramo de flores plásticas y una expresión que no alcanzaba a cubrir el hielo en su mirada. «Gabriel, mi amor, ¿qué te hiciste esta vez?», susurró con voz dulce como el veneno. «Te lo dije 1000 veces. No salgas corriendo, no te escondas. Me haces quedar como una madre negligente». «¿Eso quieres?», Santo gruñó apenas. Nadie lo escuchó. Pero Gabriel sí, y por primera vez sus párpados se estremecieron. Clara lo notó. Estaba al otro lado del cristal, observando como siempre, sin intervenir, sin interrumpir. Sabía que algo en el cuerpo del niño reaccionaba distinto cuando esa mujer entraba. Era como si el aire mismo se volviera denso, como si el silencio se hiciera más espeso, como si hasta la esperanza contuviera la respiración. Le habló como si no pasara nada. Susurró la enfermera Fátima que traía el reporte del turno de noche, como si el niño fuera culpable de estar roto. Clara asintió con una rabia tranquila. «Lo que más me preocupa es que Gabriel no ha llorado, ni una sola lágrima, ni siquiera cuando despertó. Despertó 2 noches después, no con un grito, no con un llamado. Despertó con un suspiro leve, como si se estuviera disculpando por seguir vivo, y lo primero que vio fue a Santo, echado junto a la camilla, con la cabeza en las patas y los ojos abiertos, atentos. Gabriel no dijo nada, pero estiró la mano, una mano temblorosa, con los dedos vendados, cruzando el aire como quien cruza un abismo, y Santo se levantó despacio como si supiera que cada centímetro contaba. Acomodó su hocico bajo esa mano, no lamió, no ladró, solo estuvo ahí. Y Gabriel cerró los ojos otra vez, esta vez para descansar, no para desaparecer. Elisa volvió a los 3 días, esta vez sin flores, sin maquillaje, con impaciencia. «¿Cuándo le dan de alta?». «No puedo faltar más al trabajo», dijo mirando su teléfono. «El niño ya está bien, ¿no?». Clara entró justo entonces. Llevaba consigo el cuaderno de dibujos que Mateo había entregado esa mañana. Dibujos que Gabriel había hecho meses atrás en el albergue. «Señora Barragán», dijo Clara con voz firme, «¿reconoce esto?». Elisa miró los dibujos sin interés. Casas torcidas, una mujer con cabello largo y una correa en la mano, un niño sin ojos. «No sé. ¿Qué significa eso?». «Los niños siempre dibujan cosas raras». Clara se agachó junto a Gabriel, que estaba despierto. Abrió el cuaderno en la página marcada con una cinta roja. El niño miró. No dijo nada, pero su mano, lenta y decidida, apuntó con un dedo. No al dibujo, a Elisa. Elisa dio un paso atrás. «Esto es absurdo, está confundido. Yo lo cuido, lo alimento, lo...». Gabriel se sentó de golpe. Los monitores pitaron.
Fátima corrió desde el pasillo. Santo se levantó como un rayo, gruñendo con el lomo erizado, y por fin la voz de Gabriel se quebró en el aire. «No me cuidas, me apagas». Elisa se quedó muda, como si esas palabras fueran cuchillos en la garganta. No era un grito, no, era una acusación. Era la verdad, dicha como quien sopla una vela que nunca debió arder. Esa noche, Gabriel pidió dormir con la puerta entreabierta. Santo se quedó afuera, como siempre. Pero cuando todos dormían, el niño se bajó de la cama, arrastrando el suero como quien arrastra años de silencio. Abrió la puerta. Se sentó en el piso frío, junto a Santo. No dijo nada, pero se quedó, con él, como si supiera que el calor no siempre viene de las mantas. A veces viene de un cuerpo quieto, que no necesita hablar para prometer que no se irá. A la mañana siguiente, Gabriel pidió papel, no para escribir, para dibujar. Dibujó a un perro con una cicatriz, dibujó a un niño con una venda, dibujó una casa sin ventanas, y luego al lado otra casa con flores en la puerta. Clara los vio desde la puerta. No interrumpió, solo murmuró para sí misma, con la voz temblando como una oración. «Gracias por quedarte, Santo. Gracias por enseñarnos a mirar donde nadie quería ver». El sol aún no salía cuando el doctor Iker Ruiz cerró la puerta del cuarto 213. En sus manos llevaba un expediente, delgado, pero suficiente para que el corazón le pesara como plomo. Detrás de él el niño seguía dormido. Gabriel, 9 años, silencioso como piedra sumergida en río oscuro. En la penumbra del pasillo, la enfermera Fátima lo esperaba con los ojos llenos de noche mal dormida. «¿Y bien?», susurró. Iker negó con la cabeza, no por falta de respuestas, sino por exceso de preguntas sin dueño. «Tiene cicatrices antiguas en la espalda», dijo al fin, «en los muslos, los brazos, quemaduras probablemente con cigarro, y algo más, una línea alrededor de la muñeca, como si lo hubieran amarrado». Fátima apretó los labios, pero su madrastra dice que se cayó de la bicicleta. Iker levantó la mirada. «Una bicicleta no hace eso, Fátima, ni el miedo que vi en sus pupilas cuando abrí la luz». En ese momento, un sonido suave y rítmico rompió el silencio. Pasos lentos, casi ceremoniales. Era Santo. El perro K9 caminaba como si llevara décadas en ese pasillo, como si el suelo conociera sus huellas. Se detuvo frente a la puerta 213, se sentó y se quedó allí, como si custodiara un secreto que nadie más merecía romper. Fátima bajó la voz. Desde que llegó, no se ha movido, ni cuando vinieron los policías, ni cuando ella entró. ¿La mujer? Sí, Elisa. Se acercó a la cama del niño y él se encogió. No gritó, no lloró, solo cerró los ojos. Pero Santo gruñó, bajo, profundo, como si hubiera reconocido el olor del miedo. Iker tragó saliva. Recordó la frase de su abuela cuando era niño. Los perros siempre saben a quién no hay que volver a dejar entrar. Horas más tarde, Elisa Barragán regresó. Traía una bolsa de galletas que no pensaba dejar. Su maquillaje estaba intacto. Su sonrisa también. «¿Cómo sigue mi hijastro?», preguntó con dulzura. Fátima la miró sin responder. Solo giró el cuerpo y fingió revisar una bandeja. Elisa entró sin pedir permiso. Santo se levantó. No ladró, no atacó, solo caminó hacia ella y se interpuso. «Quítese», dijo Elisa. «No voy a tocarlo. Solo quiero verlo». Gabriel abrió los ojos. No habló. Solo observó desde la cama, con la expresión de quien espera el golpe antes de respirar. Elisa se inclinó. Fingió ternura. «Tu mamá te trajo esto», dijo, dejando las galletas sobre la mesita. Gabriel no estiró la mano. Sus dedos se aferraron a la manta. Entonces, Santo se acercó a él, puso la cabeza sobre su pierna y lo miró. Fue en ese instante que Gabriel susurró su primera palabra desde que lo encontraron. Apenas un hilo de voz, apenas aire. «Santo». Elisa retrocedió. «Esto es ridículo»,
dijo con tono cortante. Un perro callejero no puede decidir quién entra a ver a un niño. Pero el niño sí puede, respondió Fátima firme. Esa noche Clara Jiménez revisó las fotos médicas en su pequeño apartamento. Había visto cientos de casos, marcas de correas, cinturones, cables, pero nunca un patrón como ese. Tomó una hoja y trazó los puntos de cada cicatriz, línea por línea. Las unió. El resultado no era accidental. Era un mapa de tortura. Encendió una vela frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. No rezó, solo cerró los ojos. No me dejes callar aunque nadie quiera escuchar. Al día siguiente, el comisario Valverde irrumpió en el hospital. ¿Dónde está el informe médico? No hay autorización aún, dijo Iker. Pues, la habrá. Este caso ya está cerrado, fue un accidente. Fátima desde el fondo murmuró. ¿Y las marcas? Valverde se giró, lento. No todas las cicatrices son prueba de delito. Algunas son solo parte de crecer en un mundo difícil. Santo, gruñó. No por el tono, por el olor, por la mentira. Valverde miró al perro. ¿Y tú qué sabes? Solo eres un perro viejo. Santo no contestó. Pero sus ojos eran dos brasas que guardaban memorias que nadie se atrevía a preguntar. Esa tarde, Gabriel recibió la visita del maestro Rafael Ortega. Traía una caja de crayones. Me dijeron que antes dibujabas. Gabriel no respondió. No tienes que hablar si no quieres, agregó. A veces el silencio también sabe pintar. El niño alzó la vista, tomó un crayón azul y empezó. Primero, un parque, luego una figura femenina con vestido rojo. En la mano, una cuerda. Detrás, una sombra con orejas puntiagudas. No tenía boca, solo ojos. Lo último que dibujó fue un corazón, partido, y junto a él, un nombre, Santo. Esa noche, mientras las luces del hospital se apagaban una a una, Clara volvió al cuarto 213. Gabriel dormía, pero su mano descansaba sobre el lomo tibio del perro. Santo no dormía, velaba, como quien ha jurado nunca volver a fallar. Clara se acercó, bajó la voz. «Gracias». Santo giró la cabeza. No entendía las palabras, pero entendía el tono. Y en ese tono había algo que ni la ley, ni los informes, ni los médicos pudieron dar. La promesa de que alguien, por fin, lo había escuchado. Habían pasado 3 semanas desde aquella noche. La noche en que Gabriel fue encontrado entre las sombras húmedas del parque abandonado, con la carne rota y el alma en silencio. Desde entonces no había dicho palabra, pero dibujaba. Cada mañana, con el mismo lápiz de punta Roma que la enfermera Fátima le había dejado en la bandeja, Gabriel trazaba figuras. No pedía papel. No preguntaba por nadie. Solo dibujaba. Rafael Ortega, su maestro de arte, llegó al centro con el mismo abrigo de lino que usaba desde hacía años, una libreta vieja bajo el brazo. Nadie le había pedido que viniera. Solo sintió que debía hacerlo. Gabriel no alzó la vista cuando lo vio, pero su mano, la que aún temblaba al tacto del metal, dejó de moverse. «Hola, Gabriel», dijo Rafael, y se sentó a su lado, sin pedir permiso. «¿Puedo mirar?» El niño no respondió, pero giró el papel hacia él. Era una figura femenina, pelo recogido, mandíbula apretada, vestido rojo. En la mano, una cuerda. Santo, el perro, estaba echado al pie de la cama. Al ver el dibujo emitió un gruñido leve, no de amenaza, de reconocimiento. «Yo también la recuerdo», susurró Rafael, no al niño sino al perro. Clara, que observaba desde el umbral, dio un paso adelante. «¿La reconoces?», preguntó en voz baja. «No con nombre», respondió el maestro, «pero sí con el olor de algo que uno intenta olvidar». Esa tarde Gabriel hizo otro dibujo, esta vez más pequeño, apenas unas líneas, una casa sin ventanas, una silueta arrodillada, una figura de pie con una vara, y Santo, siempre Santo, detrás del niño, de frente al peligro. Cuando Lucía, la joven pasante de seguridad, lo vio, sus ojos se aguaron. «Eso es el cobertizo del parque», murmuró. «Es exactamente como lo recuerdo en la grabación.
La que desapareció del sistema, agregó Clara sin mirar a nadie, justo cuando tú la subiste. Lucía asintió en silencio. En la escuela, otros niños empezaron a hablar. Primero fue Sofía, con su voz quebrada y sus uñas comidas hasta la carne. Ella me decía, las niñas malas se lavan con hielo. Me hacía meter las manos en agua helada hasta que ya no podía mover los dedos. ¿Quién?, preguntó Clara sin presionar. Sofía señaló uno de los dibujos de Gabriel, la mujer del vestido rojo. Ella, susurró. Elisa. Al día siguiente, Rafael propuso una idea. Dejemos que los niños dibujen, sin decirles qué. Solo que dibujen algo que recuerden cuando están tristes. Clara dudó, pero accedió. 27 dibujos. 12 mostraban figuras femeninas con faldas rojas o manos extendidas como látigos. 5 tenían a Santo, sin nombre, pero con su mancha blanca en el lomo, siempre al lado del niño, siempre enfrentando a alguien más grande. Uno, solo uno, mostraba una figura llorando en el suelo. A su lado, una frase escrita con esfuerzo. Yo no quería morir. Era la letra de Gabriel. Esa noche Clara se quedó sola con él. Le llevó pan de muerto y chocolate caliente. Era 1 de noviembre. Gabriel no comió, pero aceptó el olor. Santo apoyó su cabeza en el regazo del niño. Ambos miraban la ventana. Afuera, las velas de los altares familiares titilaban como si alguien suspirara desde el otro lado. Clara se atrevió a preguntar, ¿duele mucho recordarlo? Gabriel no respondió, pero tomó el lápiz y en la esquina del papel escribió, duele más callarlo. Clara cerró los ojos. Sintió el ardor de las lágrimas que no quiso dejar caer. Entonces no lo calles más, hijo, no mientras yo esté aquí. En la sala común, Lucía pegó todos los dibujos en la pared, uno por uno, no como evidencia, sino como altar, para que se vean, para que alguien, alguna vez, los mire, de verdad. Elisa pasó por allí esa tarde. Venía con flores blancas, carísimas, de esas que no tienen perfume. Al ver los dibujos sonrió sin abrir la boca. Qué creativos estos niños, siempre inventando tragedias. Santo se paró, gruñó, dio un paso hacia ella, y por primera vez Gabriel lo sujetó, no para detenerlo, sino para decirle os estoy contigo. Esa noche Rafael escribió en su libreta, los niños no mienten con crayones. Si dibujan monstruos con cara de madre, es porque los vieron. Si dibujan a un perro con alas, es porque alguien les salvó la vida. El primer paso hacia la verdad no fue una palabra, fue un trazo, una línea temblorosa, una sombra entre dos figuras, una soga en la mano de alguien que decía amar, un perro que no supo mirar a otro lado, y en medio de todo eso, un niño que, sin decirlo, gritaba con sus dibujos, sigo aquí. El cielo estaba plomizo sobre San Martín, como si la tarde hubiera decidido guardar silencio, junto con todos los que sabían, y no dijeron nada. Sofía tenía 11 años, pero sus ojos no recordaban nada de lo que aún era infancia. Sentada al borde del patio del albergue, con los codos en las rodillas huesudas y el cabello recogido como si no quisiera que el viento le tocara la nuca, miraba a Santo. El perro estaba allí, inmóvil, a unos pasos, como si esperara su permiso para acercarse, como si ya supiera que había algo entre ellos que nadie más vería. Clara se detuvo a cierta distancia. No dijo nada. La trabajadora social aprendió, con los años y con las heridas propias, que hay verdades que no se extraen. Hay que esperarlas, como se espera que el sol regrese después de los muertos. Sofía acarició el suelo con la punta de su zapato. Yo también dormía en ese cuarto, murmuró. El de los barrotes en la ventana, el que huele a gas cuando llueve. Santo levantó una oreja. No se acercó, no se fue, esperó. La señora Elisa decía que los niños malos traen el demonio a la casa, que si uno no se portaba bien, el diablo venía a meterse en la piel. Sofía tragó saliva. Me hacía hincarme sobre arroz crudo, y después con el cinturón decía que era por amor. El dolor limpia la desobediencia, me gritaba. Clara dio un paso, solo uno, el suficiente para que Sofía supiera que no estaba sola, que alguien oía, aunque doliera,
La noche que me escapé, tenía la espalda tan rota que no sentía los pies. Sofía levantó la mirada. No lloraba. Pero lo peor no fue eso. Hizo una pausa. El viento olía a ropa mojada, a tierra y a miedo que aún no se iba del todo. Lo peor fue ver cómo ella lo miraba, dijo, a Gabriel. Lo miraba como si fuera su culpa respirar. Santo entonces se levantó. Caminó con una lentitud llena de respeto. No buscaba caricia. No exigía atención. Solo llegó hasta Sofía. Se sentó a su lado y dejó que su cuerpo tocara el suyo. Sofía no se apartó. Él no gritó. Cuando lo golpeó esa última vez, él no gritó. Yo vi desde la puerta entreabierta. Tenía sangre en la comisura del labio. Y aún así la miró con esos ojos suyos como preguntando qué había hecho mal. Eso me mató más que los golpes, porque él todavía quería entenderla. La voz de Sofía no temblaba. Era una voz que ya había dicho todo 1000 veces por dentro, en las noches donde el sueño era un campo de minas. Clara dio otro paso, se agachó y se sentó frente a ella, no para interrogar, no para escribir, solo para estar. ¿Por qué no dijiste nada antes, Sofía?, preguntó con voz tan baja que se confundía con el aire. Sofía apretó los labios. Porque nadie me creyó cuando conté lo mío. Porque la señora Elisa llevaba galletas a la misa y vestía como las vírgenes de los altares. Porque cuando una niña dice que tiene miedo de una mujer bonita, los adultos sonríen y le dicen que exagere. Se hizo un silencio, largo, con sabor a ceniza. ¿Y ahora? Sofía miró a Santo. Ahora alguien más lo sabe. Él lo sabe. Clara siguió su mirada. Santo la sostuvo sin mover un músculo. Había algo en ese animal que no era solo memoria. Era juicio. Era lealtad en forma de carne y cicatrices. Yo no quiero venganza, dijo Sofía. Solo quiero que alguien le diga a Gabriel que yo vi, que yo sé, que no estaba solo. Clara asintió, no como quien promete justicia, porque eso ya lo hacía la ley, mal o bien, sino como quien promete memoria. Él lo sabrá, Sofía. Te lo juro por los que no llegaron a hablar. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, Sofía hizo algo que nadie esperaba. Levantó su mano y la dejó caer sobre el lomo de Santo. Fue un gesto mínimo, pero el perro lo aceptó como un pacto. Un juramento de silencio compartido, de cicatrices cruzadas y de almas que, aunque rotas, se reconocen. Desde el umbral del albergue, la señora Camila observaba con los brazos cruzados. Sus ojos, más gastados por los años que por la vista, estaban húmedos. Murmuró una oración a la Virgen de Guadalupe y dejó que el viento se llevara la mitad. ¡Ay Dios! Que nunca más callen los que tienen algo que decir, susurró. Y ese día, cuando el sol por fin rompió el cielo como un perdón tardío, Clara supo que algo había cambiado. Porque una niña rota habló, porque un perro volvió a escuchar, y porque en un lugar donde todo fue miedo, por fin, alguien decidió quedarse. El sol de la tarde no calentaba, solo iluminaba los silencios. Lucía Velasco sostenía la pequeña tarjeta SD como si fuera un relicario. Le temblaban los dedos. Desde la caseta de vigilancia, el parque viejo de San Blas parecía dormir bajo un velo de abandono. No había columpios que crujieran, ni voces de niños, solo ramas secas y el recuerdo de algo terrible. Había revisado las grabaciones 3 veces. En el minuto 02:13 de la madrugada se veía una silueta femenina, flaca, temblorosa, arrastrando algo envuelto en una sábana oscura. No gritaba, no lloraba. Caminaba con una frialdad que helaba la imagen. Lucía cerró los ojos. El niño era Gabriel, y la mujer sin duda era Elisa. Apretó los dientes. Tenía que llevar esto a Clara. ¿Dónde lo conseguiste?, susurró Clara sin tocar aún el dispositivo. Instalé una cámara por mi cuenta. Para la tesis, no se suponía que debía estar allí. Entonces puede que no dure mucho, dijo Clara, más para sí misma. Lo sé. Las dos mujeres se miraron. Afuera, el perro Santo se había echado bajo el banco de cemento, jadeando bajo el calor. Parecía dormir, pero sus orejas giraban con cada ruido,
cada sombra. Desde el momento en que Gabriel fue encontrado, no se había separado de él ni un instante. ¿Crees que sirva como prueba?, preguntó Lucía. Servirá hasta que alguien decida que no debe servir. A las 08:47 del día siguiente, Clara entregó la evidencia al comisario Valverde. El hombre la observó con una sonrisa seca, de esas que huelen a tabaco viejo y poder podrido. ¿Una grabación no autorizada? ¿De una estudiante?, dijo sin mirar el contenido. Eso no puede usarse en un juicio serio. Puede no usarse, replicó Clara, pero puede abrir una investigación. O puede meternos en problemas a todos, ¿no lo ves? Detrás de él, la bandera de España colgaba con la pereza de quien ha visto demasiadas mentiras. Valverde se levantó, caminó hacia la ventana y con gesto lento metió la tarjeta en un cajón. Este caso ya está cerrado. El niño calló. No hay pruebas de lo contrario. Comisario. ¿Y si fuera su nieto? La voz de Clara se quebró, un poco pero no se rompió. Mi nieto no andaría solo de noche, ni tendría una madre como esa. Cuando Lucía volvió a la oficina esa noche, el archivo estaba vacío, borrado, todo, como si nunca hubiera existido. No hubo correo, no hubo constancia, solo el silencio electrónico de quien sabe limpiar rastros. Gabriel no lo supo, pero esa noche soñó con la cámara. En su sueño, él estaba de pie frente al lente. No hablaba, no señalaba, solo respiraba. Y junto a él, Santo. No ladraba, solo lo miraba, como si estuviera esperando que el mundo entendiera sin necesidad de ruido. Elisa dormía plácidamente en su casa alquilada en las afueras del pueblo. Soñaba con uvas, con vestidos nuevos, con cosas que se compraban con silencio ajeno, hasta que un ruido sordo la despertó. Era la voz ronca de su abuela, doña Mercedes, que salía de la nada como el eco de un castigo. El que oculta, carga, y tarde o temprano se rompe la espalda. Elisa se sentó en la cama. Sudaba. Bajó la mirada. Tenía las uñas llenas de tierra. No recordaba haber salido. 2 días después, en una charla con Clara, Gabriel tomó una hoja en blanco. No habló. No lloró. Solo dibujó un rectángulo negro. Dentro, una figura de mujer sin rostro. Al lado, un perro con una oreja rasgada. Clara lo entendió de inmediato. ¿La cámara? Gabriel no respondió, pero empujó el papel hacia ella, como quien entrega una verdad que no le pertenece del todo. En el pueblo, doña Camila, la anciana que cuidaba a Santo antes de que el perro eligiera a Gabriel, recogía limones del jardín cuando vio pasar a Lucía. ¿Todo bien, niña?, preguntó con esa voz áspera que solo las mujeres viejas pueden hacer sonar dulce. Me borraron lo que vi. Entonces escribe lo que recuerdas. ¿Servirá? Servirá para ti. Lucía lloró un rato, sin hacer ruido. Santo, desde el porche, levantó apenas la cabeza y la volvió a bajar, como si supiera que a veces las pruebas se borran, pero las cicatrices no. Aquella tarde, en la plaza, un grupo de niños jugaba a ser jueces y testigos. Uno de ellos, Nayeli, llevaba un dibujo colgado al cuello. Mostraba a una mujer de cabello largo empujando algo al suelo. ¿Quién es ella?, preguntó un turista. La niña no respondió, pero levantó el mentón como si dijera la que nadie quiere ver. Clara caminó sola por la callejuela que da al parque. Cada paso parecía pisar sobre la conciencia de todo un pueblo. Cuando llegó al banco donde Gabriel solía sentarse con Santo, lo encontró vacío. Pero sobre la madera, alguien había tallado una frase con letras temblorosas. Aunque no haya video, hay memoria. Y junto a la frase, una pequeña huella de perro, como un testigo, como un acto de fe. Nadie supo en qué momento exacto desapareció. Solo que al amanecer, frente al Hospital de los Álamos, la manta donde Santo dormía había sido doblada con una precisión que no pertenecía a ningún niño. No había pelos, ni olor, ni una sola huella, solo ausencia y una cadena cortada, colgando del banco de hierro como una cuerda triste. Clara llegó corriendo. ¿Dónde está el perro?, preguntó a la enfermera. Una señora vino con un documento del ayuntamiento.
Dijo que el perro era peligroso, que era suyo. Clara no dijo nada, solo se agachó, recogió la cadena aún tibia y la sostuvo entre los dedos como si acariciara una memoria reciente. No lloró. Las mujeres como ella ya no lloraban. Solo anotaban en silencio cada injusticia, como cuentas pendientes del alma. Santo no entendía a dónde lo llevaban, pero sí reconocía el olor de ella. Elisa con su perfume dulzón y su voz de serpiente que sabía arrastrarse entre los adultos, pero nunca pudo engañar a un perro. Ella lo metió en el maletero sin mirarlo. «A ti también te voy a callar, bastardo». El camino fue largo. Santo no gimió, solo respiró hondo, intentando memorizar cada curva, cada sacudida del auto. Él no tenía palabras, pero sabía guardar rutas como otros guardaban secretos. Lo dejaron en una finca abandonada en las afueras de Villaverde. Doña Mercedes, la abuela de Elisa, lo esperaba en la sombra del limonero. «No le des agua hoy, que sienta lo que es estar solo». Lo amarraron con una cuerda gruesa, oxidada. La ataron a un barril de aceite vacío. Santo no se resistió. Solo se tumbó en la tierra seca y cerró los ojos. Pero su oído siguió despierto. Esa noche fue de luna amarilla y los grillos parecían reírse. Desde el corral se oía el chillido de un gallo viejo y el chasquido de las ramas secas. Mercedes salía cada hora a mirar si seguía ahí. Santo no ladraba, no gruñía, solo miraba, y eso la ponía nerviosa. Deberías estar aullando, maldito, como todos los demás. Pero él no era los demás, él era Santo, y sabía esperar. Al segundo día, Gabriel preguntó por él. Fue la primera vez que habló desde el ataque. «¿Dónde está Santo?» Clara lo miró. Se le rompió algo en la voz. «Se fue, cariño. Volverá». Gabriel negó, con la cabeza. «No se va. Él no se va». En Villaverde, Santo escuchó un sonido distinto. No era el canto de los pájaros. Era metal, un candado mal cerrado, una bisagra oxidada que lloraba cada vez que el viento soplaba. Esperó al anochecer, cuando Mercedes fue a la cocina a preparar su infusión de anís, cuando los perros del pueblo dormían, cuando el mundo creía que ya nada pasaría esa noche. Santo se puso de pie. No corrió, caminó. Jaló la cuerda hasta que el nudo sangró en su cuello. Empujó el barril hasta que cayó con un estruendo que hizo temblar a las gallinas. Y entonces corrió. Lo vieron en el borde de la carretera, con sangre seca en el lomo y barro en las patas. Un joven camionero lo esquivó y frenó. «¡Hey! ¿Estás bien, compañero?» Santo no se detuvo. Tenía la dirección clara. El hospital, la manta, la voz de un niño que no gritaba, pero que lo llamaba con cada latido. Llegó al amanecer. Clara estaba en la puerta, con una taza de café fría entre las manos. Cuando lo vio, la taza cayó. «Santo». El perro se acercó. Lento, roto, se tumbó a sus pies. Ella se agachó, le tocó la cabeza. «¿Quién te hizo esto?» Santo la miró, y entonces, por primera vez desde que Gabriel fue herido, Clara lloró. Gabriel estaba dormido, soñando con un campo sin gritos. Santo entró sin pedir permiso. Se subió a la cama, se acurrucó junto al niño. El chico, sin abrir los ojos, sonrió. «Te dije que no te ibas». Fuera el sol se levantaba como un perdón lento, y en algún rincón de Villaverde, doña Mercedes despertó con un silencio inusual. Salió al patio, vio la cuerda rota, y supo. El mal no siempre grita, pero la lealtad tampoco necesita hacerlo. El silencio de la sala era espeso, como si el aire estuviera esperando que alguien lo rompiera con algo más que un suspiro. Gabriel estaba sentado en la esquina, los pies colgando de la silla demasiado alta para su tamaño. Vestía la misma camisa blanca que usaba los domingos en el orfanato, pero sus ojos oscuros no miraban a nadie. Sostenía su cuaderno apretado contra el pecho, como un escudo invisible. Santo entró primero. No lo llamaron por su nombre. No había razón legal para que estuviera allí, pero cuando se abrió la puerta lateral, el perro K9 cruzó la sala con un paso firme, sin ladrar, sin mirar a los presentes.
Solo caminó hasta Gabriel y se sentó a su lado. El niño, sin apartar la vista del suelo, soltó una mano del cuaderno y la dejó caer, apenas rozando el lomo tibio y gastado del perro. Doña Clara observaba desde el fondo. Su corazón, tantas veces endurecido por la burocracia, ahora latía con la ternura frágil de quien presencia algo que no debe romperse. «Llamamos a Elisa Barragán», dijo el juez. Elisa caminó con seguridad como si el suelo le perteneciera. Su vestido rojo sangre contrastaba con la palidez impecable de su rostro. Al pasar junto a Gabriel, sonrió. Nadie más lo notó, pero Santo sí. Un gruñido bajo casi inaudible brotó de su garganta. «Yo siempre he cuidado a ese niño como si fuera mío», comenzó ella. «La gente ve lo que quiere ver. Lo que no entienden es que criar a un niño dañado no es fácil. Él miente, se lastima a propósito, busca atención». Gabriel no se movió, no lloró, pero su puño se cerró con fuerza sobre la esquina del cuaderno. Hay quienes quieren pintar a un perro como juez y a un niño con traumas como testigo. «Es absurdo», espetó Elisa, su voz temblando de rabia contenida. El juez no respondió, solo asintió hacia Clara. Ella se acercó a Gabriel, se arrodilló con delicadeza y susurró: «Solo si tú quieres». El niño la miró por primera vez. Luego lentamente colocó el cuaderno sobre la mesa del tribunal y lo abrió. No dijo una palabra, solo pasó las páginas una por una. La primera mostraba una casa sin ventanas. En la puerta, una figura femenina con una cuerda en la mano. La segunda, un niño con los ojos cerrados, encerrado en un refrigerador. La tercera, un perro de un solo ojo, con las patas abiertas como un escudo frente al niño. El juez se inclinó hacia adelante. No hizo preguntas. No hizo falta. Gabriel pasó la página final. Allí, dibujado con trazos lentos pero firmes, estaba Santo, acostado junto al niño, rodeados por flores blancas. Sobre sus cabezas, una sola palabra escrita con letra temblorosa: hogar. «¿Es tuyo ese cuaderno, Gabriel?», preguntó el juez. El niño asintió. «¿Tú lo dibujaste?». Gabriel levantó la vista por primera vez y miró a Elisa. Su voz salió como un susurro, pero cada sílaba cortó el aire como cristal. «Santo me salvó. Ella me dejó morir». Elisa dio un paso hacia atrás. Por un instante, su máscara se resquebrajó. Ya no era la madre ofendida, la mujer fuerte. Era solo una sombra atrapada entre cuatro paredes y demasiados silencios rotos. Desde el asiento del público, se levantó una niña. Tenía el cabello en trenzas y llevaba una muñeca colgando de un brazo. «Yo viví con ella antes que Gabriel», dijo Nayeli. «Me hacía dormir en el baño. Una vez me cortó el cabello porque no dejé el plato limpio. Siguieron 2 voces más, luego 5, 10, todas de niños, todos pequeños, todos con la verdad pegada en la garganta por demasiado tiempo». Elisa gritó, pero ya nadie la escuchaba. El juez cerró el expediente. Sus dedos temblaban ligeramente cuando escribió la última línea: «Condenada». Gabriel bajó de la silla. Santo se levantó con él. No corrieron, no celebraron, solo caminaron juntos hacia la puerta, como si ese acto, caminar sin miedo, fuera la mayor victoria. Clara los alcanzó en el pasillo. Se agachó junto al niño. «¿Estás bien?». Gabriel miró al perro, luego a ella. Sonrió apenas. «Ahora sí». Y por primera vez en semanas extendió la mano. No para protegerse, no para pedir ayuda. La extendió hacia el futuro. Santo lamió su palma, despacio, como quien bendice algo sagrado. La tarde caía sobre el pueblo. En la plaza frente al juzgado, las primeras flores de cempasúchil ya comenzaban a abrir. La fiesta de los muertos se acercaba, pero allí, en ese instante, lo que nacía no era el recuerdo, sino la posibilidad de un hogar nuevo, la posibilidad de que un perro y un niño, ambos rotos, pudieran reconstruirse juntos. Y en el cielo naranja, los campanarios no repicaban por luto, sonaban por justicia, por amor, por verdad. La sala estaba llena, pero nadie respiraba. Gabriel estaba de pie,
pequeño como una vela olvidada en una iglesia vacía. Tenía los dedos apretando una hoja doblada en 4. No hablaba. No lo hacía desde la noche en que su madre lo dejó sangrando entre las ramas del parque abandonado. A su lado, Santo. El perro no llevaba correa, pero nadie se atrevía a tocarlo. Tenía una oreja caída, el lomo marcado por cicatrices que hablaban de guerras sin medallas. Sus ojos, uno opaco y el otro encendido, miraban sin pestañear a la mujer de rojo sentada en la segunda fila, Elisa Barragán. «Eso no prueba nada», dijo Elisa con voz firme, cruzando las piernas con un chasquido seco. «Un dibujo no es testimonio, un perro no es juez, y un niño mudo no puede acusar». Nadie respondió. Pero en la segunda fila, una niña de trenzas negras se puso de pie. Tenía los zapatos gastados y los ojos muy grandes para su cara. «Yo también vi lo que ella hacía», dijo. Su voz era clara, aunque temblaba un poco. «Me pegó con una rama. Me dijo que era para sacarme el demonio». El juez parpadeó. Elisa ni siquiera se volvió. «¿Y tú quién eres?», preguntó, con desprecio. «Sofía», respondió la niña. «Usted me tenía antes que a Gabriel, me hizo dormir en el suelo. Me tapaba la boca con cinta cuando lloraba». Santo emitió un sonido grave, como si reconociera el nombre. «Mentiras», dijo Elisa, sonriendo con los dientes apretados. «Niña loca, fantasías de huérfanos buscando atención». Gabriel no se movió. Abrió lentamente la hoja que tenía en las manos. Era un dibujo hecho con lápices de cera. Una mujer de vestido rojo levantando un palo. Delante de ella, un niño en el suelo. Entre ambos, un perro de pie, con los colmillos al descubierto. Un murmullo recorrió la sala. Elisa se encogió por primera vez. «¿Quién le enseñó a dibujar eso?», preguntó con la voz más baja. Gabriel la miró, primero a los ojos, después al cuello, y finalmente bajó la vista. Sus labios se movieron apenas. La palabra no se oyó, pero Clara, sentada entre el público, supo lo que dijo. Lo leyó en el aire. «Santo». La siguiente en levantarse fue Nayeli, una niña del centro de acogida. Sacó de su mochila un dibujo igual, y luego Mateo, y después Isaac. Cada uno, en silencio, caminó hasta el estrado y puso su hoja en la mesa. Distintos colores, distintas manos, pero siempre la misma escena: la mujer roja, el palo, el niño y el perro. «Esto es un circo», escupió Elisa, de pie ahora, el maquillaje temblando en sus mejillas. «Son niños, no saben lo que dicen, son débiles, manipulables». Santo gruñó. No fue un ladrido, fue un sonido bajo, profundo, como si viniera del fondo de la tierra. Sus patas se clavaron al suelo, su cuerpo rígido como una estatua. No saltó, no atacó, solo miró a Elisa, y fue suficiente. Ella retrocedió medio paso. Elisa Barragán, que había gritado en juzgados, en iglesias, en casas de acogida, ahora no decía nada. «Usted me dijo que si hablaba me matarían como a mi papá», dijo Gabriel muy despacio, con voz áspera, como si la sacara del fondo del pecho. La sala entera giró hacia él. Primera vez que hablaba en meses. «Usted me dejó en el parque, me pateó, me escupió y luego se fue». Elisa soltó un suspiro quebrado, como un cristal partiéndose. No negó, no gritó, no tenía más palabras. Gabriel bajó del estrado, caminó hasta Santo y se arrodilló junto a él. Le abrazó el cuello. El perro se dejó hacer, cerrando los ojos. Una hoja cayó del montón de dibujos. En ella había solo 2 figuras, un niño pequeño y un perro, sentados bajo un árbol. No había sangre, no había rojo, solo paz. «Este dibujo es nuevo», susurró Clara. «Lo hizo esta mañana». Santo giró la cabeza hacia ella, como si entendiera, como si por fin algo en su mundo se hubiera arreglado, lo suficiente para descansar. El juez no levantó la voz, solo escribió. Las palabras como plumas cayeron suaves pero con peso. «Se declara culpable». No hubo aplausos, solo silencio. Un silencio distinto, uno que ya no dolía,
Uno que por fin dejaba espacio para que los niños respiraran. El aire dentro de la sala era espeso como caldo de huesos viejos. Las paredes parecían guardar los susurros de juicios antiguos, de promesas rotas, de nombres que jamás debieron ser olvidados. Afuera, el cielo de Zamora se había cubierto de ceniza, como si los muertos estuvieran prestando atención. Gabriel se sentó en la banca más lejana, su cuerpo pequeño envuelto en la chaqueta gris que Clara le había prestado. Los ojos grandes, oscuros, miraban fijo al suelo de madera desgastada. Nadie lo obligó a hablar. No hacía falta. Santo entró en silencio, como solo un perro viejo sabe hacerlo. No ladró, no corrió. Caminó derecho hasta los pies del niño, se echó y apoyó el hocico sobre sus patas, como si la tierra no mereciera sus ojos. Había cicatrices en su lomo que ya no dolían, y otras, más profundas, que solo él y Dios conocían. Elisa lo miró con una mezcla de desprecio y miedo. Iba vestida de blanco roto, como si pudiera engañar a los ojos ciegos de la ley, pero no a los de un perro. «Ese animal está amaestrado», dijo ella, con la voz fría como aguja de curandera. «Lo entrenaron para odiar, para atacar. No sabe lo que ve, solo reacciona». Clara se mantuvo de pie. Tenía el cabello recogido con un pasador de cobre y el corazón colgando de un hilo invisible. Tal vez no hable, pero él recuerda, como Gabriel, como Sofía, como todos los que usted quiso borrar. El juez no dijo nada. Observaba a Gabriel, no con la mirada de la autoridad, sino con la de un abuelo que ha perdido a un nieto sin poder evitarlo. Gabriel levantó la vista. Sus ojos no tenían rabia, ni miedo, solo una tristeza callada, antigua, como la de los niños que ya no esperan nada de nadie. Santo se levantó, despacio, dio 3 pasos, se quedó frente a Elisa. No gruñó, no movió la cola, la miró. Y en ese silencio, más que en cualquier testimonio, algo se quebró. «No puedes usar un perro para acusarme», escupió Elisa. «Esto es una farsa. Yo lo cuidé cuando nadie más quiso hacerlo». Gabriel habló entonces, por primera vez en semanas. Su voz era apenas un susurro, como si el aire le pesara en la garganta. «No me cuidaste, me escondiste, me apagaste». La sala quedó inmóvil. Clara cerró los ojos y una lágrima se le deslizó por la mejilla como una promesa cumplida. «Cuando me encerraste en el congelador», continuó el niño temblando, «pensaste que no iba a recordarlo, pero el frío no olvida». Santo se acercó a él, lo rozó con el hocico. Gabriel lo acarició sin mirar. «Él estuvo ahí. Me encontró. No porque alguien le dijera qué hacer, sino porque supo que yo no quería morirme». El juez se llevó la mano al pecho, quizás para contener algo, quizás para protegerse de sí mismo. «Basta», dijo finalmente. «Basta ya». «No», alzó la voz, pero nadie osó contradecirlo. La sentencia no se leyó en voz alta, no hacía falta. La condena ya estaba escrita en cada dibujo de Gabriel, en cada silencio de Sofía, en cada noche que Santo había dormido a los pies de un niño que no sabía rezar. Cuando todo terminó, Gabriel salió del juzgado con pasos pequeños, como si el suelo aún doliera. Clara caminó detrás de él sin tocarlo. Sabía que algunas heridas necesitan espacio para cerrarse. Santo se detuvo al borde de la escalinata, levantó la cabeza al cielo, ladró una sola vez, y no fue un ladrido de victoria. Fue uno de los que cargan nombres que ya nadie menciona, pero que viven entre las grietas del mundo. Ese mismo atardecer, Gabriel dibujó, en una hoja doblada en 4, con un lápiz que olía a madera vieja, un perro de un solo ojo, un niño sin boca y una mujer con las manos caídas como si el peso de la mentira por fin la hubiese vencido. Lo pegó en la puerta de su habitación, no para recordar el dolor, sino para no olvidar que fue visto. Esa noche Santo durmió a los pies de su cama. No se movió, no soñó. Solo respiró como si ese aliento fuera lo único que mantenía vivo el mundo. Y por primera vez, desde aquel día en el parque, Gabriel durmió sin apretar los puños. El río sonaba distinto esa mañana. No era el rugido turbio de hace meses,
cuando devoró casi por completo al niño que yacía entre ramas y basura. Hoy, el agua parecía hablar en voz baja, como quien reza sin moverse de sitio. Gabriel escuchaba ese murmullo con la frente apoyada en el lomo tibio de Santo. No decía nada, nunca decía mucho, pero su respiración tenía otro ritmo. Ya no era la de un niño esperando el golpe. Santo, tendido a su lado, alzaba las orejas cada tanto como si aún estuviera en servicio. Aunque sus ojos se habían velado con la edad, aún olía las emociones como otros huelen el pan tostado. Y ese día olía a calma, a tierra mojada sin sangre, a piel sin miedo. ¿Recuerdas?, preguntó Gabriel, apenas moviendo los labios. Santo no respondió, pero su cola se agitó. Fue suficiente. Aquí me dejaste vivo. Gabriel tenía 12 ahora, el cabello más largo, las manos aún pequeñas, pero fuertes. Ya no dormía con la luz encendida, ya no mojaba la cama. A veces hablaba de sueños, a veces reía, y aún así, cada 1 de noviembre volvía al río. Traía flores de cempasúchil, una para cada grito que no pudo dar, una para cada noche en que Elisa le hundió los dedos en los brazos como quien retuerce una mentira, una para cada niño que nunca pudo escapar, y una, siempre una, para Santo. No porque el perro estuviera muerto, no todavía, sino porque había partes de él que sí murieron esa noche. Gabriel miró la cruz clavada en la tierra. Era pequeña, de madera clara, sin nombre. Solo tenía una frase, escrita con la letra temblorosa de un niño. Aquí ladró. Alguien cuando todos callaban. Papá no sabía, ¿verdad?, susurró. Santo ladeó la cabeza como si el recuerdo también le pesara. Tampoco quiso saber, ni el padre Ignacio, ni la señora Mercedes, ni el policía ese de voz blanda. Todos tenían oídos, y todos los cerraron. El viento levantó un poco de polvo. Las flores bailaron. Santo estornudó. Gabriel acarició detrás de sus orejas, allí, donde el pelo era más suave. Pero tú sí me escuchaste, sin palabras, sin que te pidiera ayuda. Un silencio largo, tranquilo. Detrás de ellos, Clara observaba desde lejos. Había envejecido, el cabello canoso, la piel con más pliegues, pero la mirada seguía intacta. A veces se preguntaba si lo que hacían realmente servía, si el mundo cambiaba cuando un solo niño era salvado, o si simplemente dolía menos. Gabriel se levantó y caminó hacia ella. ¿Puedo llevarlo a casa? ¿Está cansado? Ella asintió. No preguntaba nunca por qué ni para qué. Santo caminó despacio, las patas un poco torpes, pero con esa dignidad que tienen los que nunca se traicionaron. A su lado, el niño. Ya, no tan niño. Sostenía el ramal como si llevara consigo un tesoro frágil. Cruzaron el puente juntos, el mismo donde Gabriel casi dejó de existir. Nadie lo recordaba ya. El municipio había dicho que lo cerrarían, que lo demolerían. Nunca lo hicieron. Quizás porque en el fondo sabían que algo importante había sucedido ahí. Del otro lado, la calle seguía rota, las casas igual de humildes, pero en la ventana de doña Camila colgaban listones blancos. En el patio de la escuela, alguien había pintado un mural, un niño abrazando a un perro frente a una puerta abierta. Gabriel no volvió a mirar atrás. No lo necesitaba. Solo dijo, sin levantar la voz, «Hoy te perdono». Clara se giró. ¿A quién? Gabriel no respondió. Se agachó, puso su frente contra la de Santo y cerró los ojos. Quizás perdonaba a su madre por haber callado, o al cura por no haberlo protegido, o a sí mismo por haber temido tanto tiempo. Quizás no perdonaba a nadie, pero había paz. En la noche, cuando el sol cayó y las velas encendidas brillaron en los altares, Santo durmió al pie de la cama. Respiraba con esfuerzo, pero sin dolor. Gabriel desde su almohada lo miró con ternura. «Gracias», dijo, «por quedarte». Y aunque el perro no movió un solo músculo, una lágrima cayó desde su ojo bueno. Nadie habló más esa noche. Pero la casa, por primera vez en muchos años, no tuvo miedo en las paredes, ni gritos en las esquinas, solo el leve sonido de un río, otro río,
que aún sabía cómo contar historias. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo. Esta historia no se escribió solo para Gabriel, ni para Santo, ni siquiera para el eco de los niños olvidados. Esta historia se escribió para ti. Sí, para ti, mujer de manos con líneas como mapas, que alguna vez sostuvo una familia entera sin soltar la suya propia. Para ti, que quizás criaste hijos sin ayuda o perdiste a alguien sin poder gritarlo. Para ti, que aprendiste a sonreír con la herida aún abierta, porque no había tiempo para llorar. Tú sabes, mejor que nadie, lo que es callar por amor, por miedo, por dignidad. Tú sabes, mejor que nadie, cuántas veces la justicia no llega a tiempo y cuántas veces llega en forma de silencio, de una mirada, de un perro que se queda. Tú sabes que hay heridas que no se curan con leyes, pero sí con ternura, con memoria, con una historia bien contada. ¿Qué valor tiene esta historia? Más que una narración o un juicio ganado, es un recordatorio que las almas rotas no están solas si alguien las nombra, que un perro puede ver lo que nadie quiere mirar, que los pequeños actos de amor, quedarse, proteger, creer, pueden pesar más que cualquier sentencia legal. Gabriel sobrevivió, pero más allá de su cuerpo, lo que se salvó fue algo aún más sagrado, su confianza en el mundo. Eso no lo hizo el Estado, lo hizo un animal viejo, lo hizo una mujer persistente, lo hizo un grupo de niños que se atrevieron a dibujar lo que todos los adultos negaban. ¿Cuántas veces tú también fuiste como Santo? Te quedaste cuando otros se fueron, sostuviste cuando nadie te miraba, guardaste memoria, oliste el dolor, fuiste testigo silenciosa y también guardiana. ¿Te recuerdas así? Porque nosotros sí, este cuento en realidad es un espejo, no el tipo de espejo que refleja arrugas o canas, sino el que devuelve la fuerza de la que a veces te olvidas que tienes. Queremos decirte que tu ternura es revolucionaria, que tu memoria tiene valor, que tus historias, incluso las que no has contado, sostienen el mundo. Y si alguna vez pensaste que ya no importabas, que tu tiempo de cambiar algo ya pasó, permítenos contradecirte con respeto, porque cada vez que tú lees una historia como esta, y la guardas, y la compartes, estás haciendo algo inmenso. Estás diciendo yo veo en un mundo que a menudo cierra los ojos. Estás diciendo yo creo en la bondad, en la redención, en el poder de quedarse al lado de quien sufre. Y eso cambia el mundo más de lo que crees. Y si esta historia no fuera ficción, en muchas partes del mundo, también en tu vecindario, hay niños que no se atreven a hablar. Hay mujeres que no pueden salir. Hay perros que entienden más de lo que los humanos permiten. Y hay tú, con tu corazón dispuesto, con tu experiencia como lámpara. Te pedimos algo. Si alguna vez viste algo que te hizo ruido, no lo calles. Si alguna vez fuiste testigo de una injusticia, no minimices tu voz. Si alguna vez fuiste víctima, no creas que fue tu culpa. Y si alguna vez tuviste un santo en tu vida, ese ser que te salvó sin palabras, no olvides agradecerlo en tu altar personal. Un último pensamiento, querida lectora de 65, 70, 80 años. Hay muchas historias que solo tú puedes contar. Historias que no están en libros ni en series de televisión. Historias de resistencia silenciosa, de amor real, de pérdidas que enseñaron, de victorias que nadie aplaudió. No las escondas, porque hay una nieta esperando escuchar, hay una vecina que necesita tu sabiduría, hay un mundo que necesita tu templanza, y hay una promesa escrita entre las líneas de este cuento. Quien ama sin condiciones deja huellas que ni el tiempo puede borrar. Santo no habló nunca, pero su lealtad enseñó a un niño a volver a confiar, y tú, incluso sin ladrar, también has sido guía para muchos. Gracias por leer, gracias por quedarte, gracias por ser parte de las que no se van. Con todo el respeto del mundo, un contador de historias que aún cree en el corazón humano.